importante es la doctrina cristiana del matrimonio y cuál es su relación con el bienestar que Occidente ha ido acumulando a lo largo de la historia y que ha llegado a su pico en los años recientes, ¿no? Como sabemos, existen muchas situaciones, por supuesto, de injusticia y de disparidad, pero en general Occidente es la parte más próspera del mundo como conjunto y como civilización. Bueno, quien responde a esta pregunta es un profesor, un catedrático, que explica por qué Occidente ha llegado a este punto de desarrollo. Su nombre es Joseph Henrich, su apellido se escribe Henrich, y ha escrito un tremendo libro de más de 700 páginas que, curiosamente, se ha convertido en un bestseller. Fue publicado este año, el 2020, y dice, el libro se llama How the West Became Psychologically Peculiar and Particularly Prosperous, o sea, cómo Occidente se convirtió en peculiarmente psicológica y particularmente próspera. Henrich, en este libro, tiene una tesis que es muy provocadora, digamos, ¿no? Porque él entra en el sendero, si quieren ustedes, de todos aquellos que reconocen como los grandes movimientos revolucionarios que fueron cambiando épocas en Occidente tienen su raíz en el cristianismo, ¿no? En el hecho de que el cristianismo acabó con el sentido cíclico de la vida, ¿no? De que después de la resurrección volvía la muerte y que de alguna manera las estaciones imponían esa visión religiosa precristiana, ¿no? El hecho de que después de una primavera siempre va a venir un verano y un invierno, ¿no? Entonces, sin embargo, la visión cristiana de que Jesucristo ha roto ese ciclo y va a volver en el mundo futuro estableció esta visión lineal, no cíclica de la historia, hacia un objetivo mayor, ¿no? Y que básicamente sembró en los seres humanos de Occidente, donde el cristianismo fue más exitoso, esta mentalidad del sentido del progreso, vamos hacia adelante, ¿no? Y que ese tipo de psicología, si quieren, o de cultura, es la que abrió a todos los cambios científicos. Entonces, Henrich dice, miren, no se trata de decir que la Iglesia fue madre de todas las cosas, o buenas o malas, que han acontecido en Occidente, ¿no? Pero sí en esta transformación psicológica, y el más grande transformador psicológico de Occidente, y acá es, digamos, donde parte un poco de las tesis generalistas, ¿no? que le asignan esta importancia del catolicismo, que vemos pues en Hilary Belloc, que vemos en Christopher Dawson, incluso en autores que no son, digamos, conocidamente católicos, como Arnold Toynbee, ¿no? Pero están dentro de esa escuela, ¿no? Henrich parte un poco de esa escuela con, primero, el libro tiene 700 páginas, no porque su argumento sea muy largo, ¿no? El argumento es relativamente sencillo, sino que Henrich, y aquí está lo valioso para aquellos que quieran sostener este argumento y porque vale la pena comprarse el libro, y el libro no es muy caro, para un libro de 700 páginas, ojo, o sea, el libro no es pues un librito barato, pero, o sea, libros de 700 páginas están en un rango de precio en el que este no está más abajo. Pero el libro ofrece una cantidad enorme de información estadística recogida desde digamos, la consolidación del cristianismo en el siglo IV, ¿no? Y lo que siguió después del siglo IV. Y el argumento de Henrich es que lo que cambió de forma más dramática a Occidente fue la doctrina cristiana del matrimonio, ¿no? Y acá él dice, bueno, en general fueron las disciplinas de la Iglesia que digamos,
crearon las condiciones para el florecimiento humano, para la prosperidad humana, ¿no? Pero Henry dice que de todos estos cambios, el más importante fue la visión cristiana del matrimonio, ¿no? Y Henry recuerda que en el 305, o sea, 8 años antes de que el cristianismo fuera aceptado como religión y fuera, digamos, legalizado, dejara de estar prohibido, ya un sínodo de obispos había prohibido a un viudo casarse con su nuera, ¿no? Y como estas formas que eran muy usuales de matrimonio, ¿no? Por ejemplo, la poligamia, ¿no? En muchas de las tribus, piensen ustedes en todas las tribus que dominaban, las tribus bárbaras que dominaban toda Europa central, Europa del Este, las tribus nórdicas, distintas tribus en Inglaterra, digamos desde los británicos hasta los pictos arriba en Escocia, todos creían en dos prácticas que consideraban fundamentales, que era primero la poligamia, ¿no? Y segundo, el matrimonio intrafamiliar, no con hermanas, pero sí, por ejemplo, con primas primeras, ¿no? Con primos primeros. ¿Con qué intención? Con la intención de acumular los bienes materiales y mantenerlos dentro de la familia limitada y en consecuencia dentro de la tribu, ¿no? Y para esto, o sea, para que esto ocurriera, los matrimonios eran matrimonios arreglados, ¿no? Entonces, el hecho de que la Iglesia Católica comenzara a insistir en que primero el matrimonio no podía ser poligámico, ¿no? Que las enseñanzas de Jesucristo claramente establecían que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Segundo, estableciendo la doctrina de que el matrimonio no debía ser consanguíneo. Y tercero, estableciendo que el matrimonio debería ser libre, ninguna de estas cosas venían del paganismo, comenzaron a producir un cambio paulatino, ¿no? Entonces, Henry lo que dice es que combatir la cultura del matrimonio que imperaba en las tribus bárbaras en general, las tribus cristianas, fue un proceso larguísimo. Tomó más de 700 años ir cambiando la cultura, ¿no? Porque incluso si estas tribus se convertían en cristianas, tengan en cuenta ustedes que la doctrina de la Iglesia colisionaba con dos cosas: el sexo, ¿no? Piensen en la poligamia y cómo se sentían los reyes o los jefes de las tribus o aquellos que eran exitosos económicamente y que podían tener varias concubinas, ¿no? Y se metía con el dinero, porque el dinero se queda en la familia y se va acumulando los bienes. Entonces, piensen ustedes cuánta fue esa colisión, ¿no? Esa lucha de la Iglesia para ir creando el concepto del matrimonio que conocemos hoy en día, ¿no? Del matrimonio cristiano que conocemos hoy en día. Y lo que es interesante es que Henry demuestra con estadísticas, sobre todo comparando el Oriente, ¿no? Las regiones que quedaron primero bajo la influencia del Imperio Romano de Oriente y después, digamos, que fueron capturadas por los musulmanes paulatinamente, como en estos sitios donde la doctrina de la Iglesia fue resistida, ¿no? Y se aplicó con menor éxito, aunque habían comunidades cristianas que la aplicaban, el hecho de que finalmente lograra funcionar en Occidente de acuerdo a los principios cristianos, crearon fuentes de una grandes desarrollos, incluyendo la prosperidad económica. Por ejemplo, el hecho, esto todo lo argumenta Henry, ¿eh? Dice, mira, el hecho de que la naturaleza del matrimonio cambiara, es decir, que
no había que casarse de manera forzada dentro de un clan, hizo que todas las leyes civiles de Occidente sobre la herencia cambiaran, ¿no? Y que, en resumen, permitieran la distribución de la riqueza de una manera más extendida, ¿no? Porque ya cuando alguien se casaba con una persona fuera de su propio clan, creaba una nueva unidad que es la familia. Y esto es lo que hizo que las sociedades comenzaron a girar desde el concepto de clan al concepto de familia, ¿no? Y la habilidad de estas familias a tomar sus propias decisiones económicas, financieras, dieron una mayor autonomía y un mejor crecimiento de la economía. Ahora, ojo, acá cualquiera puede, digamos, discrepar con Henry, no hay ningún problema, pero quien discrepe con Henry va a tener que igualar la cantidad de argumentos estadísticos y económicos y de población que Henry ha recopilado y que ha puesto en este volumen, pues en este ladrillo de 700 páginas, ¿no? Y él dice, mira, muchas de las normas que se fueron estableciendo con el Código de Derecho Canónico terminaron influyendo en las legislaciones de los estados, ¿no? Y que justamente estas normas de alguna manera fueron creando una cascada positiva, de efectos positivos que Henry describe, ¿no? El cambio, como digo, de las leyes de herencia, el cambio del sentido de la propiedad privada, del negocio familiar. Y claro, él termina diciendo, gracias a esto es que nosotros hemos terminado con el individualismo occidental, ¿no? Porque el cristianismo nos rompió del concepto de clanes, ¿no? De tribus. Henry, que es fundamentalmente un economista libertario y en consecuencia ve en la fe una explicación no sobrenatural, que no sé si él pertenece, digamos, a alguna religión o a ninguna, y el interés de Henry no es aplaudir a la Iglesia Católica, no es un libro de apologética católica, es un libro de historia de la economía, y quiere explicar por qué Occidente fue tan exitoso por encima de otras naciones, y cómo otras naciones que se han comenzado a convertir en naciones ricas es básicamente porque comienzan a aplicar las mismas políticas, ¿no? Entonces, para mí la conclusión es interesante porque Henry dice, mira, el momento de el esplendor de este tipo de sociedad llegó alrededor del 1500, ¿no? Es decir, 500 años después del 1000, que es cuando ya se establecen los principios canónicos que van a influir sobre las leyes civiles, ¿no? Como digo, de esto yo concluyo que esta es la razón por la cual la Iglesia sigue defendiendo el concepto de matrimonio cristiano. Un hombre, una mujer que se casan para siempre. Y hoy en día, cuando muchos de los beneficios de la cultura occidental han llegado gracias a esa doctrina, después de un esfuerzo enorme que tomó siglos de siglos en promover, hoy sería una locura y un suicidio cultural introducir los cambios al concepto de matrimonio que se vienen introduciendo o que quieren introducir. Que tengas un buen día.